Señor, es que mis hermanos se apropien de la Escritura, Señor, que ellos sean fortalecidos de una manera impresionante, Dios, porque es la obra de tu Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Por demás está que hablemos más o que digamos menos. Necesitamos sentir el reposo y la paz que solo tu Espíritu da en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Tú te llevas toda ansiedad, tú te llevas toda carga, Padre. Tú nos das la libertad a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Como hemos venido aprendiendo de ti, ya no más palabras de prejuicio, de enfermedad sobre mi cuerpo, no declarando el mal sobre mí, sino la bendición de tu gracia y de tu paz, Señor amado. En ese entrenamiento que nos dijiste en estos instantes, Señor, a través de tu siervo Gerley, Señor, ayúdanos a entrenarnos, a ser disciplinados, a poner cuidado, Señor, a lo que tú nos dices. Señor, que de nuestra boca se declare la bendición, la victoria, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón concuerden con lo que la Escritura dice, bendito. Gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu bondad, Dios. Aleluya. Permítame, pongo del fondo este. Quiero que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Perdón, Pablo, todo eso. Primer libro de Samuel. Les dije que hoy íbamos a hablar de los pactos, amén. Capítulo 20. Versículo 13 al 16. Y luego el verso 40. Cordial saludo a los hermanos que nos van a ver la transmisión del día de hoy, a los otros hermanos que están de viaje. Cuando los hermanos salen de viaje se siente la soledad en la congregación, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido el trabajo del Señor fortalecernos siempre y seguir para adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 13 al 16, lo vamos a leer de manera antifonal. Dice: hablando Jonatán con David: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Verso 40, mis hermanos. Luego dijo Jonatán sus armas a sus muchachos y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Sí, sí, verso 40. No, perdón, me equivoqué. Versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Amén. Vamos al capítulo 18, versículos 3 y 4 del mismo libro de Samuel. Voy a leer el versículo 3. Dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo.
Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su tabalarte. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Les dije que vamos a hablar del pacto de Dios con nosotros. Amén. Y todo pacto en el Antiguo Testamento se sella ¿cómo? Todo pacto se sella con sangre. Nuestro texto dice que Jonatán se quitó el manto, y es así como lo hacían en esos días. Se quitaban la túnica, lo que significaba mi posición, ahora tu posición, y se lo dio a David con su armadura, hasta su espada, su arco y su talabarte, dice la Escritura. ¿Qué suceso de esto recuerdan también en la Escritura? Alguien que le haya dado algo a alguien como señal de un compromiso. A Tamar. Bueno, Elías el manto. A Tamar, cuando se acostó con su propio suegro, que quedó embarazada. La Escritura está llena de unas cosas tan impresionantemente raras, pero raras. Y entre más se adentra uno a la Escritura, ya no lo mira uno con la devoción religiosa, sino con esas verdades tan impresionantes. Imagínense 2 hijas acostarse con su papá. Eso es una locura. Y quedar embarazadas de él. Un suegro acostarse con su nuera. Qué cosas, ¿no? Bastante raras. Pero mi tema es el pacto. Todo pacto se sella con sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo pacto se sella con sangre. ¿Qué pacto se sella con sangre? No, mejor, ¿cómo lo digo? Mejor me adentro. ¿Ustedes saben que el pacto del matrimonio se sella con sangre? La virginidad. Por la virginidad. Obvio que hoy eso es como hoy en día, ¿no? Que no debería ser así. Eso es como hablar, eso es un dinosaurio. Eso ya no existe. Pero la Biblia enseña que la chica debería guardarse, no pasar de mano en mano. Y el muchacho también. Por eso cuando la chica virgen joven se junta con el muchacho virgen joven y tienen su intimidad conyugal, se sella ese pacto matrimonial ¿con qué? Con sangre. Es el diseño original. Diseño original de Dios. Hoy en día pues ya sellan es un pacto con una argolla cuando se casan, ¿no? Y en el matrimonio dicen, por medio de este anillo hago mi pacto contigo. Y aquí nuestro rey Saúl está muy ofendido porque Jonatán quiere a David y son muy buenos amigos. Y Jonatán le dice a David, David, yo sé. Jonatán le dice, yo sé que yo soy el heredero al trono por parte de mi papá, pero siento de parte de Dios que no voy a ser yo, sino que es usted el ungido. Y quiero que hagamos este pacto. Cuando usted esté ya reinando, acuérdese de mi casa. Y juntos hacen el pacto. Si David muere, la obligación de Jonatán es cuidar de la casa de David. Y ellos hacen su incisión, se cortan. Que eran los pactos, ¿recuerdan esos pactos de sangre que antes hacían? Y los novios lo hacían, se cortaban acá y la mayoría tenían su cortonazo. Y llegaban y unían, y que así como nos unimos con esta sangre es el pacto. Eso venía de la antigüedad. Sí. Se pinchaban la punta del dedo y se unían con sangre. Todo pacto en la Biblia está registrado con sangre. El pacto matrimonial también. El pacto matrimonial también. Qué bueno fuera que nosotros regresáramos a esos tiempos, pero debido a toda esta hecatombe que hay en este mundo, las cosas no son como quisiera que fueran. Me gustó mucho la palabra que nos da nuestro hermano Gerley de la disciplina y el ejercicio. Y como para arrancar un ejercicio nos cuesta.
para poder verdaderamente, si voy al gimnasio y ser un buen fisiculturista, un buen atleta, un buen jugador de fútbol, necesito sujetarme a la disciplina. Sujetarme a la disciplina. Porque si no, nunca voy a hacer nada. He estado meditando que nosotros somos muy buenos para ejercerle disciplina a los demás, pero nosotros mismos no nos disciplinamos. No somos correctos con nuestros pagos, no somos correctos con nuestro tiempo, no somos correctos con nuestros compromisos, no lo somos. Y hay muchas áreas que tenemos que ir corrigiendo para que las cosas vayan marchando bien. Fíjense en esto, Jonatán se quitó el manto, se quitó la túnica y se la dio a su hermano, le dio su armadura, le dio su espada, le dio su arco y su talabarte. Eso dice la escritura. Y cuando veo este pacto de ellos dos, inmediatamente viene a mi mente el Señor Jesús. En la cruz, Él tomó mi desnudez. Recuerden que el Señor Jesús muere totalmente desnudo. Los pintores y los artistas le dibujan un pañal de tela, pero Él muere totalmente desnudo, y esto es una realidad bíblica porque en Isaías dice que el Señor llevó nuestra desnudez. El Señor Jesús en la cruz estaba completamente desnudo, y es una imagen que Él tomó nuestra desnudez, tomó nuestra vergüenza y nos vistió. O sea, Él se quitó su túnica y me la entregó. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, el Señor dice: tú eres malo, ¿cierto? Sí, Señor. Ahora yo te declaro santo, y tu maldad la voy a llevar en mi cuerpo. Voy a morir por ti. Así es que cuando te pregunten: Ofelma, tú ya moriste. Félix ya murió en la persona del Señor Jesús. Ustedes son nuevas personas, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Por eso vemos el regenerar de nuestro cuerpo y de nuestra vida de una manera maravillosa y sorprendente. Les decía que el Señor lleva nuestra desnudez, tomó nuestra vergüenza para que todos seamos vestidos. Tú estás redimido de la vergüenza. Todo fue pagado. Y cada día que vamos caminando con Él, nos vamos pareciendo más a Él. A Él. Por eso es que a veces tenemos una idea tan errada del Señor. Hablábamos el miércoles de las personas que todo lo ven malo. Hay otras que ven a Dios muy bonachón, pero hay una realidad en la escritura, una realidad que yo debo entender. Decía el hermano leyendo a Timoteo que el atleta, para poder hacer el buen uso del ejercicio en el atletismo, se abstiene de cosas. Eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: se abstiene. Pero no quiero abstenerme. Creo que todo es una locura, y ahí es donde me equivoco. Sigamos. Un día David, pasaron las cosas, muere Saúl, muere Jonatán, muere Saúl junto con sus hijos, y David ya entra a su palacio, y un día está por ahí entretenido en las cosas y se mira la muñeca y se acuerda. Se mira el cortonazo en la mano y dice: oiga, yo hice un compromiso, yo hice un pacto. ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Jesé. Solo con el cortonazo, la herida, él la miró y se acordó. Ahora, ¿qué diremos de nuestro Señor Jesús? Que cada vez, su merced piensa que está aquí abatido, solo, que el Señor no está con usted, pero cada vez que se mira al Señor en el trono, ¿qué se le ven sus muñecas? Las heridas del amor por nosotros. Y Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Y un día miró su mano, su muñeca, y vio la incisión donde él y Jonatán habían hecho su pacto. Y pregunta: ¿hay alguien de la casa de David que yo haga Gesed? Gesed es la palabra hebrea para misericordia. Gesed es la palabra hebrea para gracia. ¿Hay alguien al cual yo le pueda hacer misericordia? Y ahí es cuando mandan a llamar a Mefiboset, que este pobre hombre viene a ser traicionado y dolido, y
Hay veces dice uno cuando eso que aparentemente es una bendición se torna en una maldición, se torna en un problema. Porque hay un empleado de Saúl llamado Siba. Vayan y estudien ese personaje terrible, malo, siempre con el ansia de lo material, siempre con el ansia del protagonismo, e hizo sufrir a Mefiboset el doble. Y estaba meditando en eso, que cuando los hijos de Saúl y sus hijos mueren, entonces a cambio de rey, a rey muerto, rey puesto. Entonces viene la dinastía de David encima al trono, todo el mundo se asusta, salen a correr. La nodriza deja caer a Mefiboset y la Biblia dice que él quedó lisiado, otros dicen que él es paralítico, y yo hasta el día de hoy pues tengo que hacer un análisis más profundo cuando me encuentro que Mefiboset tiene un hijo. Una persona paralítica no puede tener hijos. ¿A qué se refiere lisiado de los pies? Bueno, avancemos. Estamos hablando del pacto. Todos los pactos van con sangre, con sangre. Las heridas del Señor hablan de lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, nunca. Yo tengo que ir aprendiendo de Él, yo soy el que tengo que ir a aprender de Él. Es importante que sepamos cuál es la diferencia que existe entre una promesa, un juramento, un pacto y un testamento. Nosotros tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En nuestro Antiguo Testamento estábamos desheredados y en nuestro Nuevo Testamento ya heredamos. Vamos con esto. Una promesa es una palabra común que nos habla Dios. Es común. No es común por Dios, es común para nosotros. Es común para nosotros porque así somos nosotros. Es una palabra. Una promesa es una palabra común que nos habla Dios prometiéndonos que hará algo por nosotros. Eso es una promesa. Un juramento es la ratificación de esa promesa. Ya te dije que yo te voy a dar esto y te lo juro que lo voy a hacer. Eso es otro asunto totalmente diferente. Juramento. Una cosa es la promesa, pero el juramento ya ratifica con el sello de Dios que eso se va a cumplir. Y Dios cumplió su promesa por medio de su juramento. No voy a ir a los textos. La persona que hizo un pacto para que éste viniera a hacer un testamento, marca su voluntad final. Él dice: este es el pacto que voy a hacer con ustedes. A fulano le dejo esto, a mengano le dejo esto y al otro le dejo esto, ¿cierto? Eso es un pacto que él hace, pero él tiene que firmar un testamento. Y si no, no es válido, porque nosotros somos tan astutos que torcemos todo. Y el Señor dice: muero y les dejo el testamento. Pero el Señor Jesús no solo muere, sino que resucita, y dice: este testamento me lo hacen válido. Y el pacto se hace realidad en el testamento. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12? Alguien que lo lea, por favor. Y si pueden con un micrófono mejor, para que las personas que están en línea o que van a escuchar la transmisión escuchen el texto. Mano Félix, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. ¿Me estoy comunicando de un pacto? Un pacto es algo muy serio. Dios no se echa para atrás, jamás. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén, amén. Este es el pacto, porque en el primer pacto, en el monte Sinaí, el Señor dijo, no había alcanzado a decir nada, porque para que se sellara el pacto, el Señor iba a enviar los 10 mandamientos con Moisés, y el pueblo ya estaba entregado
en la fornicación idolátrica. Por eso ese matrimonio se rompió en el mismo instante que se estaba consumando. Y el Señor dice, y el pueblo dijo, no, nosotros vamos a obedecer a Dios y vamos a obedecer como siempre nosotros decimos. Y vamos a obedecer al Señor y vamos a hacer lo que el Señor diga. Y cuando algo me contraría, yo ya no quiero a Dios, yo ya no quiero nada, Dios no me contesta, me pongo bravo, me enfurezco. Y ahí está mi naturaleza, esa es mi naturaleza. Y el hombre nunca obedeció al Señor y el Señor siempre lo llamó a comunión. Les dijo, mire, presenten sacrificios, y ellos volvieron una carnicería eso. Una carnicería. Eso es como cuando el esposo maltrata a su esposa, la hace sufrir y luego cree que con un ramo de rosas, ya. Pero él no tiene dolor de haberlo hecho sufrir. Él cree que es con el regalo que la convence. No, estamos muy equivocados. Y el Señor dijo, este será mi pacto que estableceré con... Eso es Jeremías. Este es el pacto que estableceré con la casa de Israel. Porque el primer pacto lo hizo con la casa de Israel. Y el nuevo pacto lo hace el Señor con la casa de Israel. El Señor Jesús, sentado en la noche de la Pascua, cuando tomó la cena, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí se establece el pacto. Y el Señor dice, yo sé que ustedes no pueden, ahora yo voy a hacer todo por ustedes, voy a escribir mi ley en sus mentes y corazones, y voy a hacer que la obedezcan, y voy a hacer que mi espíritu entre en ustedes. Por eso cada vez que nos vemos contrarios a las cosas de Dios, cuando nos vemos que yo no hago la voluntad del Señor, que me veo muy impuntual, tengo que agradecerle al Señor que Él ha tenido misericordia de mí y que su pacto, sus heridas hablan de mi salvación. Y si en algún momento usted duda, dígale, Señor, las heridas en tus manos me recuerdan es a mí, de que tú me amaste y diste tu vida por mí. No lo olvide, Señor. El cumplimiento se dio en el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo de la promesa. Ese es el Espíritu del Señor. El cumplimiento de esta palabra, de derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y la ley del Señor está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién es el que la activa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Hay veces yo digo, Dios no quiere que yo haga esto. No, yo tengo que analizar bien las cosas. Si es mi responsabilidad, si es mi falta de ejercicio. Dios no me habla, pero usted no lee la Biblia. Yo muchas veces le he dicho a Dios, pero es que usted no ha ido en una actitud reverente a pedirle a Él. Es entender las cosas como tienen que ser. El primer asunto es que el pecado ha sido quitado en nuestra vida, pero yo me veo haciendo cosas malas. Eso está en una formación en mi vida. Dios ha depositado su vida en nosotros y esta vida se está desarrollándose hasta convertirse en nosotros en el nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? La manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el nuevo hombre. Dios vive en nosotros. En el nuevo pacto Dios se relaciona con nosotros y se nos da a conocer. Y es una verdadera unión como el matrimonio. Es que Él no cumple. Y yo se los he dicho, el Señor Jesús muere siendo virgen. Se entrega a su esposa. Él se entrega por su esposa y la compra por sangre. Esto es una profundidad mucho más allá. Recuerden que el Señor Jesús, nuestro Señor, es un hombre joven de 33 años. Es joven, entregado a la causa de su Padre y a cumplir su misión aquí en la tierra. Por eso ese pacto matrimonial se selló cuando Él fue al madero y entregó su vida por nosotros. Por eso es que dicen que el costado herido del Señor, de ahí nace la iglesia. Porque cuando Adán durmió, el Señor le abrió su costado y de ahí sacó una costilla. Igual, del costado herido del Señor nace la iglesia, nace su esposa, nace su novia. De ahí, por medio de su Santo Espíritu, entendemos la nueva vida en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 12. La Biblia lo llama la ley del Espíritu de vida. La ley que tenemos ahorita en el Señor es la verdadera ley que Dios quiere para nosotros. No es no deje, no haga, no tome, no fume, no preste, no.
La ley del espíritu de vida nos conduce a otra cosa. ¿Qué dice Romanos 8, mi hermano feliz? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Yo ahora pertenezco a otra ley, la ley del espíritu de vida, la ley que Dios promulgó. Pero la ley que Dios promulga es en amor, no en prohibición. Una cosa es que le decimos, hijo, cuidado con esas amistades, cuidado con esos amigos, no vayas a hacer esos negocios. Si te metes en negocios raros vas a sufrir consecuencias. Eso es lo que el Señor le dijo. Su merced no va a querer que le codicien su esposa, su novia, su amiga, ni que le codicien su asno, ni nada de esas cosas. Y es lo que el Señor le dice, pero como nosotros todos lo tergiversamos y lo queremos mandar como carga, porque no entiendo la gracia. El que anda en la gracia tiene la ley del Señor, claro, escrita en su mente y en su corazón. No la ley del pecado, sino la ley del Señor. ¿Alguna pregunta? En los antiguos, el ritual de la sangre se hacía para sellar promesas hechas. Un pacto de sangre transmitía un juramento. Óigame esto. Un pacto de sangre transmite un juramento de automaldición al que no lo cumple. Y en este caso, el Señor mismo dice: yo llevo la maldición por ustedes. La transgresión de la ley, el pueblo está maldito. Por esa transgresión mía de la ley, esa transgresión. Por eso yo tengo que entender muy bien cuando la Biblia dice que mis pecados fueron arrojados en Él. No, Él nunca llevó un pecado, pero llevó mis pecados. Tengo que entender eso. O sea, ¿qué fue lo que llevó? Esa transgresión mía de la ley. Porque es que la gente cree que el Señor Jesús muere envuelto en todos los pecados de la humanidad. No. El pecado es transgresión de la ley. Esa transgresión de la ley, por eso Él da su vida por mí. Y lleva mis pecados y lleva mis sentencias. ¿Recuerdan lo que hablamos en la clase pasada de su intercesión? No es que Él esté allá, Padre, perdónalos a ellos. No. Su misma presencia intercede. O sea, Él ya nos unió al Padre. Amén. Les decía, un pacto de sangre transmite un juramento de automaldición para las partes implicadas. Y todas estas cosas, los sacrificios de animales, el pacto de sal, el pacto del umbral, todo eso, todo pacto tenía una señal física. Cuando el Señor hace el pacto con Noé, ¿qué le dijo? El arco iris. El arco iris. Cuando hace el pacto con Abraham, siempre necesitamos una señal física, una evidencia física. Cuando hace el pacto con Abraham, ¿qué? La circuncisión. Con Noé, el arco iris. Cada vez que vea el arco iris, ¿qué quiere decir eso? El pacto de que Dios lo que promete lo cumple y no va a volver a inundar la tierra con agua, sino con fuego. Y el fuego lo va a propiciar el mismo hombre. El mismo hombre está creando esas bombas de destrucción masivas para él mismo. Listo. El pacto con Noé, el arco iris. El pacto con Abraham, la circuncisión. El pacto con Moisés, le recuerda otra cosa. El Señor hace que recordemos algo con el pacto de Moisés, que es pista. El día de hoy, el día de reposo. El día de reposo. El día de reposo es esa es la señal del pacto de Dios con Moisés. Volvemos. Pacto con Noé, arco iris. Pacto con Abraham, circuncisión. Pacto con Moisés, Día de reposo. día de reposo. Y pacto con David, hay un pacto con David. El trono, nunca faltará un hijo de David en el trono. Hablando del Señor Jesús, el verdadero rey. Claro, el verdadero rey. Como Abraham le dio la promesa de que su hijo
por su hijo iban a ser bendecidas las naciones. En ti serán benditas las naciones de la tierra, pero está hablando en un lenguaje figurado. Abraham representa la fe y todos los que confían, que tienen la fe de Abraham, serán benditos. Esa es la fe de Abraham. Todas esas cosas no eran más que copias o sombras del nuevo pacto, del mejor pacto. ¿Por qué se llama nuevo pacto? Porque es la ratificación del pacto. Dios lo invalidó el anterior, lo invalidó el hombre. El hombre invalidó el pacto. Y Dios dice, yo necesito ayudarlos a ustedes, porque ustedes no pueden. Y ya les demostré que ustedes no pueden. Hebreos 9:23, ¿qué dice? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Todo esto fue purificado por la sangre de ¿quién? Del Señor Jesús, en un acto espiritual. La vida de los animales nunca podía eliminar el pecado. La sangre del animal no podía eliminar el pecado. La vida de un animal no es un sustituto suficiente para una vida humana. Un animal no puede reemplazar un humano. No puede. Si un humano pecó, un humano tiene que pagar. Esa fue la ley. Por eso el Señor Jesús viene y se hace hombre. Se hace hombre. Representante, sustituto. Y de una manera milagrosa Dios permite que Él nazca. De una manera milagrosa. María solo sirve con el vientre a ese feto. Pero la misma sangre que fluye en el cuerpo del Señor Es por obra del Señor. por obra del Señor. María solo le da el alimento por el cordón umbilical. Por el Espíritu Santo. Después hablamos de eso. Así es que ningún animal podía representar la vida humana. Hebreos 10:4, ¿qué dice, mi hermano? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Sacrificaban ovejas, corderos, toros, vacas. Y dice, la sangre de los toros y los machos cabríos era un apaciguamiento temporal hasta que viniera verdaderamente esa ofrenda que Dios mismo había establecido. Dios trazó su novela acá. Sus protagonistas, nosotros. Y nosotros, en nuestra desobediencia, siempre desobedeciendo a Dios, causamos problemas. Y el Señor, en su gracia maravillosa, dice, ahora entro a esta novela. Me apersono, me aproximo, entro aquí a la naturaleza humana, tomo esa naturaleza y les voy a enseñar a los hombres, porque ellos no pueden entender si no es de otra manera. No lo entienden. El personaje que es casado, que anda coqueteando a otras mujeres, que se le olvida que lleva un anillo en la mano y va para montar un Transmilenio donde esté y está coqueteando, la mujer le mira el anillo y le dice, ¿usted es casado? ¿Qué hace coqueteando? Sí. Por eso la señal del pacto. Dios nos tiene que mostrar a su Hijo. Esta es la señal. Ustedes, cuando el hombre en paraíso pecó, quedó ciego. Ahora solo palpa. Y el Señor comenzó a enseñarle por medio de la mesa, el vaso. Como ciegos éramos. Y luego cuando ya viene el Señor Jesús, nos abre los ojos y dice, mírelo, Él es. No se les olvide, Él es. Por eso la esencia de nuestra predicación es el Señor Jesucristo, no es otra persona. ¿Ya leímos Hebreos 9:24? 9:23, era el 24. Vamos al 28, el 24 al 28. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado, y de la manera que estableció para los hombres que mueran
una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. El Señor Jesús en su primera presentación vino como oveja. Por eso es que dice que en su segunda venida ya no viene como oveja, viene como un león. Viene de impartir juicio. Cuando dice que los pecados de muchos es aquellos que toman el camino de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hay otros que no lo quieren. Y usted conocerá gente que no quiere seguir al Señor Jesús. Yo no sé cuál es el problema que tienen ellos, pero no quieren. No quieren. Piensan que con buenas obras. Las buenas obras a nadie ayudan a salvar. Así es que el Señor Jesús viene a cumplir las sombras. Las sombras se convirtieron en realidades en el Señor Jesús, que cumplió todos los pactos de sangre del Antiguo Testamento con su propia sangre. Todo lo anterior era una escuela de párvulos para niños, enseñándoles hasta que viniera verdaderamente la persona del sacrificio que iba a ser el Señor Jesús. Porque cuando Él entrega su vida, corta todos los pecados desde Génesis, desde paraíso, desde su muerte hasta paraíso y desde su muerte hasta el final. Él es el verdadero sacrificio, solo hay uno. Todo solo fue un entrenamiento para que la gente lo entendiera. Por eso está escrito el libro de Hebreos, para que nosotros entendamos lo que el Señor ha venido a hacer: un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Como explica el apóstol Pablo, el pacto se estableció con Abraham y su simiente. Y Pablo lo interpreta en singular, en la persona del Señor Jesús. Por tanto, todos los que están en Cristo Jesús son herederos espirituales de las promesas de Abraham. En pocas palabras, un pacto de sangre es una promesa hecha por Dios, de que elegiría a un pueblo para sí y lo bendeciría. Pero también interpuso juramento. El Señor dijo: se lo juro que lo voy a hacer. Y el Señor Jesús aquí lo juró. Siempre que Él decía: de cierto te digo, está jurando. El pacto originalmente era para los descendientes físicos de Abraham, pero más tarde se extendió espiritualmente a todos aquellos que, como Abraham, creyeran en Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 7. Ya voy acercándome al final. Todo pacto en la Escritura ha sido sellado con sangre. Todos esos sacrificios que hicieron en el Antiguo Testamento solo era un entrenamiento como de niños de jardín, para que entendieran cuando el Señor Jesús apareciera, porque Dios solo acepta una sola ofrenda. El Señor dijo: el entrenamiento con ustedes es: no me maten los hombres, porque el hombre no lo cree para que derrame sangre sobre la tierra. Pero como ustedes pecaron, va el entrenamiento con estos animales. Pero un día enviaré la ofrenda, el sacrificio perfecto, que es mi Hijo. Él es el que va a entregar su vida. Esa es la esencia. Gálatas 3:7, que dice mi hermano. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que creen en el Señor Jesús son hijos de Abraham. ¿Y cuál fue la bendición que el Señor le dio a Abraham? Pero hay una bendición dada a Abraham. Las promesas. Claro, ¿y cuáles son? Que quería heredar la tierra, que por su simiente heredar el Salvador. Esas promesas vienen para nosotros. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren. Amén. Sí, bendijiré. En ti serán benditas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso nosotros vamos dando bendición. Y tengo que cuidarme mucho, porque cuando me exalto, mi boca quiere proferir maldición. Señor, ayúdame con este temperamento, ayúdame con esta sin hueso que se me quiere mover rápido. Porque la Biblia dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ustedes heredarán la tierra. Mire las estrellas del cielo, porque su descendencia será como la arena del mar. Esas bendiciones son para nosotros. En el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús viene y lo cumple, ahora nos dice: ustedes son parte de esto, a trabajar, a hacer lo que tienen que hacer. Disfruten la evangelización, disfruten el caminar,
disfruten en llevar el mensaje, porque yo los voy a respaldar. Muchas veces no vemos el respaldo del Señor por no estar trabajando en el evangelismo, porque estamos ocupados en otras cosas. La promesa divina de bendición eterna solo se concede sobre la base de la fe en la sangre salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, estando en la cena, dijo: este pan representa mi cuerpo que por ustedes es entregado, y esta copa representa mi sangre, que la sangre en la Biblia representa la vida, que va a ser entregada por muchos para la salvación. Solo aquel que entrega su vida, que confía, que entiende que el Señor Jesús vino a dar su vida por usted, si usted ha creído en eso, las heridas en las manos del Señor Jesús hablan de que usted es salvo, porque usted se acogió a ese indulto, a ese amor manifestativo de Dios, a esa gracia de Dios, a ese favor inmerecido. El Señor Jesús dijo: yo pago por ellos. Por eso nadie los puede echar a ustedes a la cárcel. Ustedes no pueden. Si ustedes le rindieron la vida al Señor, ustedes ya murieron, ustedes fueron castigados por ese pecado, pero fueron castigados en la persona del Señor Jesucristo. Ustedes ya no pueden morir, ustedes ya no pueden ser sentenciados, hermanos. Ustedes ya no pueden ir a un infierno, no pueden, por esa promesa de Dios mismo. O sea que yo puedo vivir como se me venga en gracia. No, porque el Señor no le va a permitir hacer eso. Y si su merced va a coger el camino que no es, pues la Biblia dice que el Señor lo aparta, lo corta, le dice: venga para acá, mi hijo, está un rincón. Y ya, usted no se va a perder. Y Dios no va a dejar que su viña se pierda. Y Dios no va a dejar que vamos por el mundo haciendo lo que queremos. No, eso es falso, eso es una idea loca mía. Eso es una idea loca mía, que yo puedo hacer lo que quiera. Eso es una mentira. Eso es falso de todos los falsos. Hay un Dios que gobierna esto. Así como el pez no puede vivir por fuera del agua, yo no puedo vivir por fuera de Cristo. El Señor dijo: no hay quien me conozca que después salga a hablar mal de mí. Es que no puede, es antinatural. Hermano, entonces la gracia es licencia para pecar. ¿Se están dando cuenta que no? Más bien la gracia trae tanta responsabilidad para nuestra vida que yo todavía no lo entendí. ¿Y por qué no lo entiendo? Porque no le pongo cuidado. No le pongo cuidado a la gracia del Señor. Ese es el asunto. Uno le dice: hermano, usted tiene su debilidad y el Señor lo ayuda. Pero el hermano, cuando uno le dice eso, cree que es que uno le está avalando su mal. ¡Qué mentira! No, yo no estoy avalando su mal. Le estoy diciendo es que le entregue todo al Señor, que el Señor se haga cargo de su ansiedad, de su necesidad, de su problema. Somos nosotros los que queremos tergiversar todo, ¿no? La señal de tránsito en el semáforo a luz roja me la pasé. ¿Por qué tengo el billetico de 50 listo? ¿De dónde saqué eso? ¿De dónde? Y ojalá el Señor en su misericordia le regale un policía de esos de tránsito que son, que usted lo mira y le dice: bueno, ¿quiere que le ponga una demanda a usted por estar sobornando la ley? Ah, eso sí que son deliciosos. Qué bueno es cuando la justicia verdaderamente cumple su labor, cuando la policía es centrada en lo que tiene que hacer, cuando la justicia no es imparcial o toda parcial, mejor. Cuando es parcial es un problema. La justicia tiene que ser imparcial, ejecuta lo que tiene que ejecutar y listo. ¿Quién dijo que el que camina en la gracia del Señor va a quebrantar los mandamientos de Dios? ¿De dónde? Si la ley del Señor dice que Él enviará su Espíritu y Él escribirá su ley en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué en mi mente? Para que la recuerde y sea quien dirija mi voluntad. ¿Y por qué en mi corazón? Porque tengo que amarla y la voy a amar, la ley del Señor. Porque siempre cuando vamos a amar el dolor. Siempre. Como hay personas que pueden hacer lo malo, contrariar y hacer una cantidad y no sienten remordimiento de nada, ni siquiera un discúlpeme. No los hay. ¿Por qué? Porque no sienten eso en el corazón. ¿Qué pasa con la ley del Señor? Siempre la culpa es de otros.
Siempre la culpa de nosotros es de otros, ¿no? Por eso cuando les dibujamos esa imagen del diablo en la iglesia, ¿usted ya quién va a culpar? No fue que el diablo me empujó, fue que el diablo me hizo, el demonio esto, el demonio... No. Usted sabe que tiene una responsabilidad frente a las cosas. ¿Lo sabemos todos? Así arrancó nuestra enseñanza en esta mañana. Aquel que va a competir se abstiene de cosas a fin de poder ganar la corona. Y aquel que se mete a la milicia del Señor se abstiene a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es una verdad. Es una verdad. Y necesitamos aprender del Señor todo esto. Nuestra enseñanza en esta mañana, el pacto de Dios. Y todo pacto es con sangre. Todo pacto es sellado con sangre. El diseño original de Dios para la chica, para el muchacho, no es que el muchacho fuera y se revolcara por allá y volviera aquí como quién sabe qué. Y la chica sí tenía que estar guardadita y pura. No. Usted se me guarda y usted también. Y me consolida en el pacto del matrimonio porque así quiero yo. Y así se entregan mutuamente. Por eso es que no había carta de divorcio cuando se hacía pleno. Cuando se hace pleno, juntos se deben el uno al otro. Pero como este ya venía, perdónenme la expresión, revolcado, ahora quiere exigirle a esta pureza. ¿De dónde? Estoy hablando en un terreno que la Escritura enseña, pero que nosotros ya no, debido al desenfreno. Alguien pregunta, ¿y el diseño original en los 4 hogares que he tenido ya? ¿Qué pasa ahí? Es una lucha. Y todo pacto en la Biblia se sella con sangre. Hoy en día no se derrama sangre. Hoy hay otros símbolos. Puede ser una gargantilla, un anillo, un dije. Sí, hoy en día, pero está personificado. Está personificado. Está personificado. Y todo habla, así como el arco iris habla de un Dios que habla. Cada vez que veía el arco iris, Dios habló y dijo esto. No era como lo decían los antiguos, no, es que por allá debe haber un entierro, una olla con monedas de oro que la cuida el duende. No, a cambiarnos la historia. La circuncisión, el día de reposo, el Señor en el trono, algo que Dios juró y lo cumplió. Y Él juró cuidarlos de amarlos, de que usted va a estar siempre con Él. Él lo cumple. Él lo cumple. Y Señor, y mis familiares, sí, Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Dele la palabra, déles el evangelio, pero no se la dé como un diálogo de si vio las noticias hoy. No, usted necesita la autoridad y el poder para que esa persona quede impactada, y si no, no sucede nada. Autoridad y poder para comunicar el evangelio, porque suena como a una noticia rara. La buena nueva se convierte en mala vieja. Dios ama, Dios salva. No, un momento. Ese Dios ama y Dios salva, se lo voy a presentar de la manera que su alma se estremezca. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Esto tiene que ver con nuestro texto de Hebreos capítulo 9 y 10. En la próxima clase del domingo vamos a tocar Hebreos 9 y 10 para entrar ya a lo que es Hebreos 11, que es la fe. Y cómo los hombres de fe caminan en Hebreos 12, sabiendo que cuando ya estamos caminando con el Señor, tienes todas las bendiciones, pero si entras en la desobediencia, tu disciplina, sencillo, porque es el crecimiento y la madurez del creyente. Señor, me has dado tan grande privilegio de poder hablar de tu palabra a las personas, Señor, de lo que tú has venido a hacer, del entrenamiento tan maravilloso en tu propia vida, Señor, para cubrir mi vida, para cubrir mis pecados y limpiarme, bendito Dios, aún declararme muerto al pecado, Señor. Por medio de la ley, Señor, fui enjuiciado, Señor, en tu cuerpo, en tu vida, Señor. Tú diste tu vida por mí, hoy soy libre, Señor. Nada ni nadie podrá separarme del amor tuyo.
Padre eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, de tu perfecto amor, amado Dios. Gracias, Señor, gracias. Que en los momentos de necesidad y de dificultad jamás se me olvide que tú estás conmigo, Señor. Hay un espíritu extraño rondando la tierra, Señor, diciendo, Señor, y llevando aún al creyente a que no tenga fe. Y tu palabra se cumple cuando dijiste: ¿será que el Hijo del Hombre, cuando venga a la tierra, hallará fe en ella? Dios de gloria, reprende ese espíritu y ayúdanos a entender que tú respondes, que tú contestas, Señor, que nos has dejado medios de gracia, Señor, para ser vivificados en ti. Gracias, amado Dios, gracias, Padre bendito. Ayúdanos a entender esta maravillosa gracia, esta maravillosa libertad, Dios, que tú nos has dado, bendito Jesús, para no herir, Señor, sino que pueda, Señor, sujeto a lo que tú quieres, que yo me someta y me sujete, Señor. Gracias, gracias, bendito. Gracias, mi amado Señor, te doy por cada una de las personas que están en este lugar, buscando de tu presencia, orando, cantando, Señor. Bendice sus vidas, mira sus necesidades, mira sus planes, sus proyectos, Señor, lo que quieren hacer en sus vidas. Padre bendito, todo está delante de tu presencia y oramos en la persona maravillosa de tu Santo Espíritu y de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, para que seas tú teniendo misericordia y ayudándonos para que nuestro corazón tenga deleite, Señor. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Gracias, Señor, te doy por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta paz maravillosa que nos regalas, Dios. Gracias, Señor, porque nuestra mente está sujeta a tu mente. Gracias, bendito. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre nuestra vida. Muchas gracias, Dios. Amén.